El Ministerio de Educación está recibiendo el 4% anhelado y ya para la fecha ha recibido 109.000 millones de pesos. Pero también debemos velar porque esa cantidad de dinero sea bien manejada, que el presupuesto sea adecuado y que no se violente la ley cuando se trata de cambiar de una partida a otra irregularmente, administrativamente hablando, sin lo que establece la ley para hacer esos cambios. Lo que requerimos son presupuestos reales, no abultados, no presupuestos que se ponen solo para cumplir posiblemente uno de los requisitos de la ley ante el Congreso Nacional para la aprobación de dicho Congreso, y después se hace lo que se quiere con ese dinero y se van sacando y drenando proyectos que estaban establecidos con una cantidad de dinero y de repente no se hace nada en ese renglón, pero en otro renglón se hacen muchas otras cosas más, y así se hace un desbarajuste administrativo en un presupuesto que luego debe ser aprobado y sobre todo debe ser vigilado por las comisiones de los diferentes ministerios que hay en el Congreso Nacional. Vamos a poner un ejemplo de ello, de lo que estamos hablando precisamente con este presupuesto del Ministerio de Educación, y verán ustedes cómo se abulta un renglón, después se saca y se pone en otro, y así no se puede administrar con transparencia un presupuesto con la importancia, en este caso, que tiene el Ministerio de Educación. La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 93, establece entre las atribuciones del Congreso Nacional las de votar anualmente por el presupuesto general del Estado, y en el artículo 48 de la Ley 423-06 del presupuesto se afirma que el Poder Ejecutivo no podrá realizar modificaciones al total de los gastos aprobados por el Congreso de la República en el presupuesto general del Estado, ni trasladar suma de un capítulo a otro, de una partida a otra. Es decir, que para introducir modificaciones en la ley del presupuesto general que sean competencia del Congreso, el Poder Ejecutivo debe introducir un proyecto de ley, el cual deberá ser previamente conocido por el Consejo de Ministros. Pero aún siendo esta disposición tan clara, esto es lo que nunca se ha hecho en los ministerios. Para muestra, el de Educación. De un monto global de 613.136 millones de pesos planificados como presupuesto nacional, se le asignaron 109.170.290.314 pesos, lo que representa el 4% del PIB. Uno de los renglones que ha recibido modificaciones en el Ministerio de Educación es el que se llama construcción de escuelas. Así, por ejemplo, para este año, de 34.000 millones de pesos que se aprobaron para construcción de aula, se le eliminaron 8.500 millones de pesos. Es decir, que hubo una modificación en ese programa con una reducción de este monto. Además de que se disminuyó el presupuesto para este renglón, de manera administrativa, la ejecución de este capital difícilmente llegue a su tope. Al día de hoy no se ha invertido ni un 10% en inversión, en lo que tiene que ver en el tema de inversión de capital en la construcción de escuelas. Esto no significa que no estén construyendo escuelas. De hecho, todas las semanas se anuncian inauguraciones por parte del presidente Medina, sino que el monto presupuestado para ese renglón es muy alto y es poco lo que se había utilizado hasta abril de este año, una muestra de que el presupuesto no ha sido planificado eficientemente. El gobierno, en su afán por querer cumplir con el 4%, preparó presupuestos abultados en determinadas áreas que no se van a cumplir de ninguna manera, como es lo de construcción de aulas. Algo similar pasa con los renglones viáticos dentro del país, que le asignaron 106 millones de pesos. Lo modificaron administrativamente a 159 millones y en el primer trimestre de este año no habían ejecutado nada. Lo mismo pasó con viáticos fuera del país, que le asignaron 52 millones de pesos, lo bajaron administrativamente a 21 millones y la ejecución ha sido 0%. Entonces, ¿de dónde se han pagado los viáticos del Ministerio de Educación? ¿Han salido de otro renglón? Esa es la cuestión.
Los diputados tienen acceso a la ejecución presupuestaria de los ministerios para de este modo dar seguimiento al cumplimiento de la planificación que se diseña a la luz de la ley de presupuestos. Se han asignado fondos de programas de un programa a otro sin venir al Congreso Nacional, obviamente violando la ley 42306 de presupuesto. Se presupuestó para el renglón teléfonos locales 160 millones de pesos y ya entre enero a abril del 2014 han ejecutado más de 78 millones de pesos, es decir, cerca de la mitad del presupuesto pautado, lo que indica que si en 3 meses más gastan lo que hasta ahora, para los próximos 6 meses del año no tendrán presupuesto para factura telefónica y tendrán que recurrir, al igual que en otros objetos de gastos, a modificar el presupuesto de manera administrativa. Cuando hay esos gastos por encima de lo presupuestado, es que el presupuesto que se elaboró no se correspondía con la realidad. Era única y exclusivamente colocar... En el renglón prenda de vestir, que no se especifica si son uniformes, se presupuestó para el 2014 unos 2 millones de pesos. Parece ilógico, pero se modificó a 46 millones de pesos administrativamente, es decir, 44 millones de pesos por encima. Lo mismo ocurrió en el renglón calzados, que se estimó 2 millones de pesos y se modificó a 44 millones de pesos, aumentando 42 millones por encima de lo que se había planificado y consumiéndose entre enero a abril del 2014 40 millones de pesos. Nos llamó la atención que el Ministerio de Educación tenga un renglón de gastos para ayudas y donaciones, aun cuando también destina fondos para el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es por donde debería, en caso de ser necesario, encaminar acciones sociales. Para ayudas y donaciones, que es un renglón aparte, presupuestaron 430 millones de pesos y se aumentó a 1.148 millones de pesos. Es decir, que la modificación fue de una diferencia de más de 700 millones de pesos. Eso es un indicador de un claro clientelismo populista que se mantiene en el Estado. Llama también la atención cómo va la ejecución presupuestaria en lo que respecta a la publicidad. El despacho, que nada más tenía 15 millones de pesos para publicidad, al 30 de abril ya ha gastado 122 millones de pesos. Esa discrecionalidad es lo que hace que el gasto sea irracional y que educación no tenga una planificación real de ese 4%, sino que es una cifra para ver en qué se gasta durante el tiempo después y no para proyectos específicos. El cuestionamiento al Ministerio de Educación ahora es que no se está distribuyendo efectivamente el gran presupuesto que maneja. Los gastos que impactan más en educación solamente representan el 48% de los gastos totales. Es decir, ¿cuáles son los gastos que impactan en la calidad de la educación? La remuneración a los maestros, la inversión en los textos de enseñanza, en la capacitación de maestros, en los pagos del seguro social, del seguro de salud, el seguro de riesgos laborales. Esos son los gastos que más debe primar. Sin embargo, según el monitoreo del presupuesto que realizó el Foro Socioeducativo al periodo enero-diciembre del 2013 y análisis del presupuesto 2014, el mayor porcentaje del presupuesto de educación va tendente a 3 ejes. Los principales son construcción, ampliación y rehabilitación de planteles, servicios de educación básica y administración de contribuciones especiales como los 3 más relevantes. Por ejemplo, en 2013 el presupuesto programado para textos de enseñanza fue de 1.134 millones de pesos y el diputado Arnaud, al analizar el presupuesto, se dio cuenta de una seria irregularidad. El Ministerio de Educación había contratado un total de 942 millones de pesos para la impresión de libros de texto. Sin embargo, había pagado un total de 1.282 millones de pesos, para una diferencia de 340 millones de pesos. Establece que ha solicitado al Ministerio de Educación que explique por qué se pagó más de lo que se había contratado, y aún así no todas las escuelas tenían libros de texto, y a la fecha el Ministerio no le ha respondido al diputado.
Si analizamos que ya muchas escuelas están dentro del programa de tanda extendida, se hace necesario que otros programas que ayuden a se les inyecte más recursos. El servicio de educación en arte solamente tiene 116 millones de pesos. Y si hay jornada extendida, tenemos que pensar que hay que tener en esas horas extras educación artística, música, maestros de piano, de guitarra, de pintura, de la plástica, para desarrollar la creatividad de ese muchacho. El Foro Socioeducativo ha recomendado, ya no en términos de presupuestos, sino de políticas públicas que deben tener especial cuidado con la implementación de la tanda extendida en las escuelas. Si el país no hace un esfuerzo por mejorar esa calidad del tiempo, estará pagando un doble de costo para obtener los mismos resultados. En el caso de educación inicial, los expertos establecen que debería ser uno de los programas fundamentales para la inversión si realmente se quiere avanzar en la educación. Todo lo que hagamos en esa etapa de la vida tiene un valor adicional y se potencia enormemente en el transcurso de los años. Lo que no hagamos, por otra parte, en la primera infancia es un déficit que acumulan los niños y que luego tenemos que paliar a costos mayores. El director de Educa recuerda que la UNESCO y la UNICEF ha establecido por cada dólar invertido en la infancia se obtienen $8 de rentabilidad en el futuro. Sin embargo, si analizamos el presupuesto de educación, a este renglón le han quitado. Educación inicial. A educación inicial se le quitaron 2.351 millones de pesos de 3.400 que tenía. Es decir, que en lugar de aumentarle para educación inicial, nosotros debíamos de estar invirtiendo 10.000 millones de pesos. Mientras se disminuye el presupuesto de educación inicial, a las actividades centrales que corresponden al despacho del ministerio se le hizo un incremento de 3.700 millones de pesos. Al incrementar al despacho cerca de 4.000 millones de pesos, eso permite que un gasto no presupuestado como el stand para la Feria del Libro se consumiera 18.5 millones de pesos, lo cual está por encima de la ley, porque eso no estaba contemplado en la ley. Estas violaciones a la Ley 423 están a la orden del día no solo en el Ministerio de Educación, sino en muchos otros ministerios, por lo que se esperaría que se les impusiera alguna sanción, pero es ahora cuando se debate esta modificación a la ley para los fines correspondientes. Ahora mismo la propia Ley 423 no tiene sanciones para... no hay una sanción establecida para estas violaciones. Sin embargo, luego de que, si Dios quiere, se aprueben estas modificaciones, sí tendremos sanciones para las violaciones que se le hagan a la Ley Orgánica de Presupuesto. Tal vez haya ausencia en el marco legal que sancione estas prácticas, pero entonces las comisiones del Congreso de los diferentes ministerios deberían darle seguimiento a las ejecuciones presupuestarias. En el caso del Ministerio de Educación se prevé esto. Y que en los próximos días posiblemente se le esté llamando para que en las cuestiones que no estén con el amparo de la ley, obviamente tengan que decir por qué no se han hecho. Si bien es cierto que el país va logrando algunas conquistas desde que en el 2013 se destinó por primera vez el 4% para la educación, no menos cierto es que debemos llamar la atención del Ministerio de Educación por violentar los procedimientos que establece la ley del presupuesto, pero también para que planifique las prioridades que realmente ayudarán al país a desarrollarse en una materia en la que nos hemos quemado ya varias veces, como es la educación.